Podríamos clasificar los tipos de viajes astrales a los cuales nos podemos enfrentar o podemos experimentar realmente en un gran número. Hay muchos tipos de viaje astral y cada uno con sus características. Pero en la línea en la que intento transmitiros esta información, que es didáctica y yendo a la base de lo que necesitamos entender inicialmente, me gustaría presentar una clasificación en dos grandes grupos. Uno lo que son las experiencias espontáneas y otro lo que son las experiencias conscientes y con control, porque son dos tipos de experiencias completamente distintas. Sabéis, o creo que si alguno de vosotros y alguna de vosotras me conocéis o habéis escuchado algún vídeo más, sabéis que yo siempre os presento la idea de que para tener el viaje astral de forma consciente y con control es básico tener una cantidad de energía acumulada en nuestro núcleo inferior, que es el centro responsable de almacenar la energía de nuestro cuerpo astral. Pero entonces esto podría presentar la pregunta de, bueno, entonces la gente que tiene experiencias espontáneas y no hacen ningún trabajo específico para cargar núcleo inferior, incluso nunca han oído hablar de ese centro, ¿cómo se mueve eso? O incluso cuando nosotros somos pequeños o pequeñas, ¿no? Eso quiere decir que nuestro núcleo inferior está... ¿Eso cómo funciona? Bien. Si analizamos cómo suceden las experiencias espontáneas respecto a las conscientes y con control, vemos que en la parte anatómica, en la parte de la anatomía de nuestro cuerpo astral, funciona de modo muy distinto, muy distinto. En lo que entendemos como las experiencias espontáneas, el motivo por el cual sucede es porque nuestro núcleo posterior ejecuta un movimiento sin necesidad de que haya un consumo consciente, sin necesidad de que haya una directriz consciente de ese movimiento. Si no habéis visto, os sugiero que veáis el vídeo que habla acerca de la anatomía del cuerpo astral, porque ahí se explica brevemente, pero se explica el funcionamiento de nuestro núcleo posterior, que es el responsable en última instancia de percibir uno u otro plano. Y en definitiva, siempre que hay un viaje astral, siempre hay un movimiento de nuestro núcleo posterior que nos codifica esas coordenadas. Bien, cuando un niño pequeño o una niña pequeña tiene una experiencia fuera del cuerpo, tiene un viaje astral, este núcleo posterior se mueve, pero porque la naturaleza es moverse. La naturaleza de nuestro núcleo posterior es que se mueva. De forma inconsciente, de acuerdo, pero es nuestra naturaleza. Cuando en edad adulta esto sucede, y no se ha buscado la experiencia por ningún tipo, sino que la persona se encuentra de repente dentro de un viaje astral, sucede por esto. La gran diferencia en una experiencia de esa índole a cuando la experiencia es buscada, que es de forma consciente y con control, es que en esa experiencia, en la experiencia que es espontánea, la persona se ve y obviamente puede sentir toda la batería emocional que puede generar una experiencia fuera del cuerpo y puede percibir con total nitidez y de hecho puede comunicarse sin ningún tipo de problema. Sin embargo, las acciones que ahí suceden, en el gran número de casos, no están basadas en una voluntad consciente. Es decir, la persona se ve, o es posible que te veas, realizando ciertas acciones, explorando ciertos escenarios, teniendo ciertas interacciones, pero no de una forma deliberada, no de una forma consciente, no consciente ni con las acciones esas prediseñadas para entendernos. Es decir, sucede igual que en un sueño ordinario. Y os explico. La diferencia, por ejemplo, entre un sueño ordinario y un sueño lúcido es que tú en un sueño te puedes ver realizando acciones, puedes tener sensaciones emocionales, pero sin embargo no hay el grado de conciencia consciente que hay en el momento que tú estás en ese mismo sueño, pero ese sueño se torna lúcido. Un sueño lúcido es un sueño en el cual tú te tornas consciente de que estás soñando. Bajo ese paradigma, todas las acciones que tú realizas a partir del momento en el que te tornas consciente de que estás soñando pasan bajo tu control.
Tú decides de forma voluntaria qué es lo que va a pasar en el siguiente paso. Cuando el sueño es sueño ordinario, sí, claro, también te da la sensación de que las acciones las decides tú, pero si te fijas, es completamente distinto. Es completamente distinto. Llevando este ejemplo, porque no era más que un ejemplo, llevando este ejemplo a las experiencias fuera del cuerpo, al viaje astral, viene a ser lo mismo. Es decir, las experiencias espontáneas, en las experiencias espontáneas, la persona se ve teniendo la experiencia con toda la batería emocional, con la sensación de que sí, de que está realizando acciones, pero no son acciones que están ejecutadas de una forma consciente. Entonces, cuando nosotros abordamos las experiencias fuera del cuerpo, el viaje astral de forma consciente y con control, lo que se está proponiendo, lo que se está buscando, como instruyo yo a la gente que enseño a tener este tipo de experiencias, es para que acontezcan en este rango, en este ámbito, que sean siempre de forma consciente y con control, donde tú eres quien decide cuándo, cómo, dónde, y eso sí que requiere un consumo de energía, porque no es lo mismo actuar de forma consciente, deliberada, decidiendo cada uno de los actos dentro del viaje astral, que pase de forma inconsciente. Son experiencias completamente distintas. Si, de hecho, a los alumnos y a las personas que yo formo, que ya han venido teniendo experiencias previas, este tipo de experiencias espontáneas, ya les digo, o sea, a partir de ahora, olvídate, porque las experiencias van a entrar en una dinámica y en un rango completamente distintos a como han sido hasta ahora. Y de hecho es así. Si estás buscando las experiencias fuera del cuerpo, si estás buscando adentrarte en el campo del viaje astral, te sugiero, obviamente cada uno hará lo que considere oportuno, que busques el tipo de experiencias en las cuales tú tengas control, en el cual las acciones que tú vayas a realizar las decidas tú, es decir, que busques las experiencias de forma consciente y con control. Entiendo, al menos desde mi punto de vista, que es un rango operativo más interesante que no las experiencias espontáneas. Sea como sea, cualquiera de las dos vías, por supuestísimo, es tremendamente válida y un campo de exploración consciente que es muy interesante explorar. Espero que haya quedado un poco claro estos dos grandes bloques que, a mi entender, son muy distintos entre sí. En cualquier caso, si tenéis alguna duda o algún comentario a hacer, lo podéis hacer aquí en la parte de abajo de este vídeo y con mucho gusto lo contestaremos en cuanto nos sea posible.